y anécdotas de la Ciudad de México. Estamos en espera de que ingrese ya a esta casa el licenciado Jorge Gaviño, que dada su labor legislativa pues siempre anda corriendo, entonces esperemos que en unos minutos ya se integre aquí al foro, pero como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el licenciado Sergio Aguayo, y como ustedes vieron en los videos que pusimos antes de esta presentación, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante, estético, con mucha historia, con mucha riqueza de lo que es la Ciudad de México, que son sus palacios. Nosotros sabemos que Alexander von Humboldt alguna vez bautizó a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios. Eso no fue gratis, eso es debido a toda esa gran arquitectura que a la fecha afortunadamente conservamos. No como quisiéramos, comentabas hace un momento de cómo está en Madrid, pero sí tenemos muchos palacios que a la fecha son recintos donde los mexicanos nos reunimos y podemos ver un poquito de nuestra historia. Sobre tantos palacios que hay, principalmente y por razones obvias en el centro histórico, vamos a mencionar no todos, pero sí algunos de los que consideramos más importantes. Ejemplo de ello es el Palacio del Ayuntamiento, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde hoy se encuentran las oficinas del gobierno del Distrito Federal. Obviamente nuestro Palacio Nacional, que es una belleza, espero que muchos de ustedes ya lo conozcan, y si no, pues no se priven de eso, porque tiene obra de arte, tiene arquitectura, tiene una historia riquísima. Ahí está gran parte de la historia de nuestro país. Tenemos el Palacio de la antigua Escuela de Medicina, que ya incluso dedicamos todo un programa para estudiar lo que era el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Está obviamente el Palacio de las Bellas Artes, están la Casa de los Azulejos de los condes de Orizaba, el Valle de Orizaba. Bueno, muchos palacios, está el Correo, el Palacio de Correos, el de Tacuba 8, que está precioso, ahora es una pinacoteca, que si ustedes van, pues se van a remontar a la Europa del siglo XIX, es una preciosidad, etcétera. Vamos a ver mucho de nuestra historia acerca de estos inmuebles que afortunadamente conservamos y que afortunadamente está a disposición de todos los ciudadanos de nuestro país, y más que nada pues los que vivimos en la Ciudad de México. ¿Cómo ve el licenciado? Sí, pues digo, en primerísimo lugar, el Palacio Nacional, para quienes lo hemos visitado y para quienes no, pues hacemos la recomendación de que lo visiten, porque pues tiene mucha historia. Ahora con motivo del Bicentenario, se abrió la ala norte, viéndolo de frente, la ala del lado derecho, en donde no tenemos acceso los ciudadanos cuando pasamos al Palacio Nacional. Y yo hubo la oportunidad de recorrer los salones, el salón de embajadores, el palco donde se da el grito. Ahí se observa todas las fotografías oficiales de los presidentes de la República. Me llamó la atención varias de ellas, sobre todo la de Álvaro Obregón, en donde él posa para en ese tiempo no era una fotografía, sino fue un dibujo al óleo, pues sin un brazo, ¿no? Uh-huh. Y él así quería ser recordado, ¿no? Claro. Me llamó la atención también la de Felipe Calderón, que tiene el busto de Morelos, está recargado o tocando la base del busto de Morelos. No se retrata el sol, ¿no? Sino a un lado del cura Morelos, y me llamó la atención, pues a lo mejor por esto que significó su lucha, digamos, en el sur con el narcotráfico, que él se retratara de esa manera. Pero en fin, es una ala muy interesante, además muy bien cuidada en relación a que
te transporta, digamos, a esa época en el sentido de la decoración del lugar. El palacio de esas salas están decoradas pues con ese estilo que se usaba en aquella época y pues es muy bonito todo el interior y muy amplio, ¿no? Bien, pues bueno que ya nos diste esta nota introductoria para que nuestros amigos pues tengan la intención de visitar el Palacio Nacional. Pero ¿cuándo tiene el origen el Palacio Nacional? ¿Cuál es la historia del Palacio Nacional? ¿Por qué fue mucho tiempo la residencia oficial de los presidentes de México, si mal no recuerdo, hasta Porfirio Díaz? Sí, lo inicia su construcción en 1522 y lo manda a construir Hernán Cortés. Así es. Se inicia con él habitando este palacio, pero finalmente lo usan como sede de los poderes del virreinato. Aquí y lo ocupan los virreyes, ¿no? Así es. Sí, era lo que le llamaban las casas nuevas de Moctezuma, porque estaban las casas viejas, que era lo que fue el Palacio de Axayacat, en donde ponen los poderes del virreinato, y en el otro lado estaban las casas nuevas de Moctezuma. Y entonces Cortés, cuando ponen los asientos de los poderes de la Nueva España, entonces él se va a lo que fue las casas nuevas de Moctezuma y empieza a construir un palacio, que sería el segundo palacio que hace Cortés en Nueva España, ahí por 1522 atinadamente. O sea, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, porque si ustedes recuerdan, la conquista se consuma el 13 de agosto de 1521 y en 1522 empieza la construcción del palacio, que muchas veces fue el palacio virreinal, como también nos comentabas. Llegó ahí, hicieron un convenio Martín Cortés con Luis de Velasco y le da en renta el palacio de Hernán Cortés para que fuera donde quedaran asentados también los poderes virreinales, y de ahí viene una una gran historia de este país. Incluso pues hay anécdotas y hay historias como que en 1682 más o menos, no recuerdo ahorita la fecha exacta, hay una rebelión de indígenas que estaban demandando comida, que estaban demandando mejor situaciones, y incendian tanto el palacio del ayuntamiento, el antiguo palacio del ayuntamiento, donde hoy se asientan los poderes del gobierno del Distrito Federal, que también vamos a hablar un poquito de él, y el Palacio Nacional, lo que era el Palacio Virreinal, y queman bastantes obras y libros y muchas obras de arte que estaban ahí en el Palacio Nacional, en esa azonada que dieron los antiguos pobladores indígenas en una forma de protesta, ¿no? O sea, el Palacio Nacional fue parte quemado, igual que el del antiguo ayuntamiento, siglo XVII, entre otros de los anécdotas de ahí del Palacio Nacional. Inclusive, cuando entra en 1821 ya el ejército trigarante, con Agustín de Iturbide al mando, llega a Palacio Nacional, aunque su asiento como residencia imperial es lo que también vamos a hablar un poquito de él, lo que se conoce como el Palacio de Iturbide, que actualmente es propiedad de Banamex. Así es. Pues sí, en realidad una historia muy importante la que tiene el Palacio Nacional, y pues vaya, siempre lo vemos cuando acudimos al centro histórico a alguna situación, pero difícilmente nos buscamos el tiempo para entrar a visitarlo, ¿no? Y saber su historia. Conocer su historia, entonces pues ahí la invitación a que no dejen de visitarlo, entrar, darse el tiempo y pasear un rato por el Palacio Nacional. Y pues está el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que empezó su construcción en 1527 y efectivamente tiene, la verdad es que en el interior
pues la arquitectura más hermosa que yo he visto, las escaleras, todas las columnas, es para mi gusto, junto con el de Correos quizá, que es hermoso, para mi gusto, los dos palacios más bonitos que hay en la Ciudad de México. Y el de Tacuba 8, ¿dónde lo dejamos? El de Está Tacuba precioso. 8, también es otro precioso palacio muy bonito, pero en este caso el de la sede del gobierno del Distrito Federal, pues no tiene comparación, es majestuoso, sí, imponente. Inclusive yo recuerdo, no sé si a la fecha todavía se dé, que los sábados y domingos habían visitas guiadas a lo que ahorita es donde está sentado el gobierno del Distrito Federal, el antiguo palacio del ayuntamiento, a donde yo alguna vez acudí. Había visitas guiadas y nos iban contando la historia y nos iban diciendo el tipo de arquitectura, que es precioso. Primero es el estilo español totalmente, después viene un estilo novohispano, después del incendio, inclusive anécdotas, ¿no? Inclusive anécdotas que había un virrey que fue al que le tocó el incendio de 1628 u 82, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, era el virrey de la Cerda y Mendoza, algo así era el nombre de este virrey, que tenía, ahí estaban sus oficinas, y en el momento de incendiarse se va a refugiar a un convento, y dice que es leyenda, que donde están los cuadros, hay un cuadro de él, incluso se ve en una forma compungida, pálido, el virrey. Dicen que se aparece ahí en el palacio del antiguo ayuntamiento. Son leyendas, obviamente, ¿no? Pero como le tocó toda la sonada del siglo XVII, dicen que se aparece el virrey. Sí, pues digo, puede ser que sí. Ojalá y no se nos aparezca cuando andemos por ahí nosotros, pero son edificios además que uno pensaría que los gobiernos de ese entonces los mandan construir y pues están rápido, en 5, 3, 2 años, ¿no? Llevado. Por ejemplo, este edificio del Palacio del Ayuntamiento, hasta 1714 tuvo sus últimas, digo, a partir también de estos incendios y de los problemas que tuvo sus últimas remodelaciones. Al igual que el Palacio Nacional, su última remodelación importante fue en 1930. Así es. A partir de ahí no ha tenido otra, pero son edificios que, pues por la economía y por las situaciones que vivía el virreinato en ese entonces, de que pues finalmente todo el usufructo de las minas no se quedaba en el país. Se iba a España. Se iba a España, sobre todo a financiar pues el imperio, digamos, la corona española, más bien la corona española, y las guerras que se tenían allá. Se dejaba de invertir en la construcción de estos edificios y se quedaban a medias, ¿no? O mal terminados. Pues el caso de la Catedral Metropolitana, sí, ¿no? También empezaron desde una capillita que hizo Cortés en 1500 y fracción, hasta el siglo XVIII que se concluye la Catedral Metropolitana, y no como está ahorita. Pero bueno, este palacio de gobierno, este palacio de nacional, tiene mucha historia. Por ejemplo, nosotros sabemos que a vísperas de celebrar la independencia, llega la intervención norteamericana e iza la bandera norteamericana en Palacio Nacional. Entonces imagínense, tomado Palacio Nacional por las tropas norteamericanas, y en la época de septiembre, ¿no? Ha de haber sido bastante difícil. Ahí en Palacio... Que por cierto, difícil y no, porque recordemos que en ese entonces había, digamos ya, pues los indicios de una guerra civil en México, que muchos incluso deseaban ser invadidos por los norteamericanos, sobre todo el gobernador de Michoacán, Ocampo, ¿no? Melchor Ocampo, y algunos otros gobernadores de los estados del sur, que no veían en Santana, digamos, un gobierno equilibrado donde se reflejara sobre todo el federalismo que estaba ya en la Constitución. Así es.
y pues no veían con malos ojos una invasión norteamericana, ¿no? Así es, y ahí estuvo izada la bandera hasta que cuando se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde nuestro país pierde la mitad de su territorio, es cuando abandonan Palacio Nacional en 1848 y se vuelve a izar la bandera nacional. Aparte hay unas obras pictóricas preciosas de un periodo muy interesante de nuestro país, que es el periodo del muralismo, que van más o menos desde 1930 y tantos a 1951 por el mismo Diego Rivera, en donde está narrada parte de la historia de nuestra nación en esos murales. Es cuando vayan ustedes a Palacio Nacional, si está en exposición, pueden ver parte de la obra de Diego Rivera, ahí estampada en Palacio Nacional. Palacio Nacional, así es. ¿Qué otra cosa nos dices de Palacio Nacional? Bueno, está también en el Palacio Nacional, recordemos, pues todo que no es un museo de Juárez, sino el recinto a Juárez. El recinto a Juárez tiene distintas salas amplísimas, la habitación donde murió. Así es. El 18 de julio de 1872. Tú sabes la fecha de la muerte de Juárez. Y la habitación donde murió, la sala de estar, de convivir, en fin. Su indumentaria, inclusive masónica. Su indumentaria masónica, sus, pues no sé cómo se llaman, arreos masónicos de los diferentes grados que tenía Juárez. Que tenía él. Es una sala bien interesante, un conjunto de salas. La mascarilla ya mortuoria del presidente Juárez. Más al fondo en el jardín, el primer donde se acuñaba la moneda en México. La primera casa de moneda. La primera casa de moneda, que ahora es una biblioteca de libros en referencia a la economía, pues muy viejos, ¿no? Así es. En fin, pues la campana de Dolores, donde toca el grito de independencia don Miguel Hidalgo, también llega a Palacio Nacional, y eso lo que vemos nosotros pues todos los 15 de septiembre en la noche. Y bueno, atrás, en la parte de atrás, está un destacamento del ejército también, está ocupada, digamos, la parte del fondo del Palacio Nacional. El Estado Mayor Presidencial. Y hay dudas que yo tengo, porque yo he preguntado a algunos amigos soldados del ejército si hay sótanos en el Palacio Nacional. Algunos me dicen que sí, pero ellos tienen un juramento y no dan mucha información sobre el tema, ¿no? Claro. Pero debe de tener sus sótanos. Sería muy interesante. Hay encontrado muchas piezas precolombinas, Ahí hay encontrado algunas piezas de los antiguos Calmecac y el otro colegio que ahorita no recuerdo, el de los nobles y el de los plebeyos de ahí. También tenemos otros palacios muy interesantes, como lo es la antigua Escuela de Medicina, que está ahí en la Plaza de Santo Domingo, que también tiene una historia tremenda porque recuerden, y tuvimos un programa exprofeso que tratamos este tema. Ahí estaba el Palacio Inquisitorial, ahí estaba todo lo que era la antigua Inquisición en México, y estaba controlado por los dominicos, y ahí se llevaban los procesos de la Inquisición. Y ya después se hace la Escuela de Medicina, que también tiene mucha historia. Cuando tengan la oportunidad de ir, van a ver ahí pues cómo empezaron los laboratorios en México, cuáles fueron los estudios anatómicos que se hicieron ahí, los antiguos médicos de aquella época del siglo XIX, que este país dio brillantes médicos y brillantes estudios, ahí se hicieron. Y aparte pues está muy conservado, y cuando uno entra se llena de ese apetito de aprendizaje de la ciencia médica, una cosa fantástica. Que pues yo soy abogado, y cuando entro a esos lugares como que dije, híjole, hubiera estudiado medicina, porque se vio un apostolado. Hay muchos bustos de médicos
famosos, incluso un familiar del diputado. Ahí está el busto de Ángel Gaviño, que fue uno de los médicos del siglo XIX. Ahí está, en la Escuela de Medicina. Pues sí, ese Museo de la Medicina es, digo, además es el edificio, es... no, entrar al edificio ya es algo precioso. Uno de los ejemplos más importantes del barroco, los arcos que tiene en el interior. Hablando del Museo de Medicina, tiene, a mí que me agrada mucho esto de los antigüedades, instrumentos mecánicos antiguos, tiene unos instrumentos mecánicos, microscopios, diferentes instrumentos que se utilizaban en la medicina de aquel entonces, bien interesantes y muy bien conservados, sí, todos hechos de bronce, muy bien fabricados y muy bien conservados. Están también pues los fetos de los distintos estados de evolución del embarazo, enfermedades venéreas también, que está muy tétrico ahí. Alberga un museo muy interesante y el edificio, yo creo que es de los edificios que más visitas tiene. Sí, ahora es patrimonio de la UNAM. Así es. Y está muy bien conservado. Acaba de ser remodelada de algunas salas y tenerlo en buen estado. Sí, y bueno, pues hay otros palacios. Está el Palacio de Iturbide. Es una preciosidad también, ahora es de Banamex. Que no sé si ustedes la fundación, pero yo cuando camino por la calle de Madero se pierde un poco de vista por digamos ya ahora la calle de Madero es una manifestación todos los días. Sí, porque ya es peatonal. Muchos incluso hay especialistas que se dedican al urbanismo que dicen que es una calle que el fin de semana se junta mucha gente y puede ser hasta peligrosa ya en cuestión de protección civil, porque el despoble de esa calle es impresionante. Pero muchas veces uno se pierde entre tanta gente la arquitectura y uno se pierde mucho. Sí, muchas veces pasa desapercibido y es una preciosidad de edificio, es una preciosidad. Y la historia que también tiene ahí del primer imperio de México, como comentaba, a don Agustín de Iturbide no tiene su residencia en Palacio Nacional, sino que sigue ahí en el Palacio de Iturbide como residencia del primer imperio mexicano. Así es. No sé qué lo llevaría a tomar esa decisión, pero... Pues lo mismo pasa con el segundo imperio, porque Maximiliano de Habsburgo llega a Palacio Nacional y sin embargo decide instalar su residencia en el castillo de Chapultepec, o sea que también no estuvo ahí. Juárez lo deja, bueno, obviamente el 18 de julio de 1832, muere en Palacio Nacional. Y después de Juárez, pues es hasta Porfirio Díaz, más o menos, que es residencia oficial del presidente de la República, y ya después se van al castillo de Chapultepec, y ya después está la residencia oficial de Los Pinos. Sí, que decía Octavio Paz que quien rehuye al poder, el poder lo destruye. Sí. Son más o menos dos ejemplos de que se dieron casualmente y que no ocuparon el Palacio Nacional, ¿no? Así es. También tenemos un palacio precioso que es el Palacio de Minería. Palacio de Minería. Que está muy bonito, también es de la Universidad Nacional y tiene todo el estilo de construcción, es ¿cómo le llaman? Neoclásica. Y está precioso, recomendado también ampliamente que vayan a verlo. Y mi preferido, el de Tacuba 8, me encanta esas escalinatas, cómo están los vitrales. Yo hace muchos años le tomé fotografías a la escalinata y todo esto, y con mis amigos les dije que había ido a Europa, concretamente a Madrid, y que había sido de un palacete de allá. Obviamente era de Tacuba 8 y no me hicieron ningún comentario. O hay dos cosas: uno, no habían visitado la Pinacoteca, y dos,
estaba tan bonito y todo que no le pedía nada a cualquier palacio europeo. Y como comencé el programa, tan es así que Alexander von Humboldt puso ese sobrenombre a la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, dado toda esa riqueza que tenemos de palacios. Y ya para terminar, porque ya se nos va el tiempo, quería hablar un poquito del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes prácticamente es porfiriano, y una de sus funciones fue precisamente la celebración del famoso centenario de la Guerra de Independencia, dentro de todo lo que estaba haciendo el general Díaz, presidente de México en aquella época, para celebrar ese centenario de la independencia. Fue el Palacio de Bellas Artes, que tenía un objetivo de crear un recinto en donde se hiciera un verdadero homenaje a las artes, y podemos ver ahí el famoso telón, el vitral que tenemos, que está precioso, el estilo totalmente afrancesado, de la tendencia que tenía el general Díaz de poner un estilo de esa índole en la Ciudad de México. Todos los grandes artistas nacionales e internacionales que han llegado al Palacio de Bellas Artes, las exposiciones, etcétera, ¿no? Es una de las joyas más hermosas que tenemos en esta Ciudad de México, que también los invitamos a que lo visiten. Hay exposiciones, a mí me tocó ver exposiciones inclusive de Remedios Varo, o de Remedios Varo. Es una pintura muy especial, a mí me gusta mucho su tipo de pintura. Hay una pintura que me encanta que se llama Mujer saliendo del odontólogo o algo así, no es cierto, del psicoanalista, y hay otra de una mujer que está saliendo del médico, del cirujano plástico, o sea, la actitud, la forma, la que está saliendo del psicoanalista está tirando como un bolso, pero es la imagen de un hombre de cabeza, que es como el padre, como que se está quitando todos los problemas psicológicos, ¿no? Sí, precioso, a mí me encanta Remedios Varo, me encanta, y ahí lo vi precisamente en Bellas Artes. Hay unas exposiciones muy buenas de libros, no es continua, pero hay exposiciones de libros que lo hacen ahí, y la verdad, a un restaurante muy clásico, donde podemos escuchar musiquita y todo eso, está muy bonito. Sí, y bueno, pues nos quedaron, está el Palacio de Cristal, que a lo mejor no está en esa zona, está en Santa María de la Ribera, que ahora es el Museo Universitario de Chopo, que también, por los que hemos, ya con motivo de que se convirtió en museo, lo hemos visitado, también es impresionante. No, Santa María de la Ribera es una de las colonias que desgraciadamente se ha descuidado, pero que tiene palacetes preciosos. Está también el de Geología, ahí donde estaba la Alameda de Santa María de la Ribera, donde estaba el kiosco Morisco, que también hicimos un programa sobre el kiosco Morisco. Es una joya, o sea, uno se retrotrae en el tiempo 2 siglos y llega a la época de todo el esplendor del romanticismo, todo el positivismo comtiano, en la época del vals y de todo esto. Cuando uno va a la antigua Alameda de Santa María de la Ribera y visita esos palacios, que son una cosa preciosa, la residencia de la gente que tenía dinero en el Porfiriato, ahí vivían las 300 familias más importantes, el grupo de los científicos, todo eso era Santa María de la Ribera, parte de la Juárez y San Rafael. Así es, pues esos son algunos ejemplos de los palacios que tenemos aquí en la Ciudad de México, y que vale la pena invitar a todos nuestros amigos que nos escuchen y que nos ven a que los visiten. Claro. Por último, también me gustaría que dijéramos algo sobre la Casa de los Azulejos, que es la casa del conde de Córdoba, de Orizaba, perdón. Estoy en la colonia Roma. También la colonia Roma tiene unas casas preciosas, la Roma Norte tiene unas residencias hermosas que son palacetes también. Y está muy bonito. Hay unos salones donde, como les digo, si ustedes tienen la imaginación de ver a los caballeros con los smoking y las bellas damas con esos vestidos y la época porfiriana de los valses, la poesía, no, es algo fantástico que tenemos en esta ciudad,
y que muchas veces no sabemos apreciar, que también me gustaría. Ahorita es una casa comercial y no voy a hacer ningún comercial de esa tienda departamental con restaurante y bar, pero vayan a verlo. Hay un mural también muy bonito en las escaleras, el y estilo. vayan a comer porque se disfruta también, digo, independientemente de que sea restaurante, se disfruta la comida en un lugar. En un lugar así, por supuesto, ¿no? Así es. Pues amigos y amigas, este programa ha llegado a su fin. No sé si tenemos por ahí otro video, producción. No, ya pusimos los dos videos. Entonces los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Ya esperemos que nos acompañe el diputado Gaviño en historias, tradiciones, leyendas y anécdotas de la Ciudad de México. Los esperamos hasta entonces. Muchas gracias. Mucha historia. Ahora con motivo del Bicentenario. Se abrió la ala norte, viéndolo de frente, la ala del lado derecho, en donde no tenemos acceso los ciudadanos cuando pasamos al Palacio Nacional. Y yo hubo la oportunidad de recorrer los salones, el salón de embajadores, el palco donde se da el grito. El grito. Ahí se observa todas las fotografías oficiales de los presidentes de la República. Me llamó la atención varias de ellas, sobre todo la de Álvaro Obregón, en donde él posa para en ese tiempo no era una fotografía, sino fue un dibujo. Un dibujo al óleo. De lo que es la Ciudad de México, que son sus palacios. Nosotros sabemos que Alexander von Humboldt alguna vez bautizó a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios. Eso no fue gratis, eso es debido a toda esa gran arquitectura que a la fecha afortunadamente conservamos. No como quisiéramos, comentabas hace un momento de cómo está en Madrid, pero sí tenemos muchos palacios que a la fecha son recintos donde los mexicanos nos reunimos y podemos ver un poquito de nuestra historia. Sobre tantos palacios que hay, principalmente y por razones obvias en el centro histórico, vamos a mencionar no todos, pero sí algunos de los que consideramos más importantes. Ejemplo de ello es el Palacio del Ayuntamiento, el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Y anécdotas de la Ciudad de México. Estamos en espera de que ingrese ya a esta casa el licenciado Jorge Gaviño, que dada su labor legislativa pues siempre anda corriendo. Entonces esperemos que en unos minutos ya se integre aquí al foro, pero como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el licenciado Sergio Aguayo. Y como ustedes vieron en los videos que pusimos antes de esta presentación, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante, estético, con mucha historia, con mucha riqueza. El Palacio de Correos, el de Tacuba 8, que está precioso, ahora es una pinacoteca, que si ustedes van, pues se van a remontar a la Europa del siglo XIX, es una preciosidad, etcétera. Vamos a ver mucho de nuestra historia acerca de estos inmuebles que afortunadamente conservamos y que afortunadamente está a disposición de todos los ciudadanos de nuestro país y más que nada pues los que vivimos en la Ciudad de México. ¿Cómo ve el licenciado? Sí, pues digo, en primerísimo lugar el Palacio Nacional, para quienes lo hemos visitado y para quienes no, les hacemos la recomendación de que lo visiten, porque pues tiene el ayuntamiento, donde hoy se encuentran las oficinas del gobierno del Distrito Federal, obviamente nuestro Palacio Nacional, que es una belleza. Espero que muchos de ustedes ya lo conozcan y si no, pues no se priven de eso, porque tiene obra de arte, tiene arquitectura, tiene una historia riquísima. Ahí está gran parte de la historia de nuestro país. Tenemos el Palacio de la antigua Escuela de Medicina,
que ya incluso dedicamos todo un programa para estudiar lo que era el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Está obviamente el Palacio de las Bellas Artes, están la Casa de los Azulejos de los condes de Orizaba, el Valle de Orizaba, bueno, muchos palacios, está el Correo.